principalmente sobre el uso de la orina y cómo se puede emplear. Habían algunas personas que me mandaron mensajes y me dijeron que se habían confundido, por ejemplo, en la pregunta de la marihuana. La marihuana, en teoría, más o menos al estudio que se ha hecho de la toxicocinética, cuando una persona consume, ya les he dicho, para empezar, todo depende de cuánto va a consumir esa persona, ¿no? Pero más o menos, si es un consumo relativamente de una buena cantidad en el día, solamente ocasionalmente, digamos, se presenta, más o menos entre 3 a 5 días se puede detectar todavía la droga, los metabolitos. Ahora, si el consumo suele ser un poco más constante, estamos hablando más o menos de 10 a 15 días, y si la persona es un consumidor frecuente durante un tiempo prolongado, incluso hasta 30 días y en algunos casos un poco más, se pueden detectar sus metabolitos en orina, ¿ya? Eso era para aclarar esa pregunta, creo que era, no muchos, son pocos los que se han equivocado, pero para los que me preguntaron esa partecita, eso quería aclararles. De todas formas, ahora vamos a ver un poquito más a profundidad, y en el tema 4, ahí sí vamos a entrar revisando lo que es toxicocinética ya con más detalle, qué metabolitos se producen, qué se detecta, todo eso, ¿ya? No sé si de esa parte tienen alguna pregunta. Bien. Cualquier momento, chicos, por favor me avisan para aclararles, ¿ya? Bien. Entonces ahora vamos a ver lo que es la sangre, ¿ya? ¿Para qué utilizamos la sangre? ¿Qué pruebas podemos emplear en sangre? Ya saben que la muestra que más se va a emplear es la de la orina, pero también podemos utilizar lo que es la sangre entera y, bueno, lo que es el plasma y el suero. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre plasma y suero? Esto es de fisiología. Sí. La sangre entera significa que está sin anticoagulante y el plasma es con anticoagulante, con EDTA. Ya, ¿y el suero? Perdón, el suero es la separación de la sangre y se obtiene el suero, pero que está sin anticoagulante. Y la sangre entera sería que no se separa. Ya, ni el plasma ni el... ¿Y el plasma? Es cuando es cuando el plasma ya sería con anticoagulantes ya. Muy bien. ¿Cuál es tu apellido? Kalani Rodríguez. Kalani. Muy bien, exactamente. La sangre entera, chicos, es cuando nosotros tomamos una muestra generalmente venosa y la muestra la tenemos tal cual está, sin llevarla a separar. Ahora, ¿qué proceso nosotros utilizamos para separar estas fracciones de la sangre? ¿Quién sabe? La centrífuga. ¿Me repetí? Exactamente, la centrífuga. Una vez que nosotros hemos tomado la muestrita de sangre y ponemos en todos los tubos que ahorita vamos a ver, posteriormente, si nosotros necesitamos obtener ya sea suero o plasma, vamos a llevar a la centrifugación. Vamos a ver también cuál es la diferencia, ¿ya? Generalmente vamos a emplear para análisis cuantitativos. Ya es cuando vamos a hacer, por ejemplo, un estudio de espectrofotometría de masas, estudios mucho más sensibles y específicos. Nosotros vamos a emplear la sangre porque necesitamos hacer una cuantificación. Por ejemplo, para el seguimiento de tratamientos médicos es bastante usado, no en nuestro medio, no en Sucre, no es muy común, pero sí en otras ciudades, ¿ya? Ahora, por ejemplo, para la detección de monóxido de carbono, hoy en día ha sido y está siendo muy utilizado lo que es la gasometría. La gasometría, ustedes saben que es en sangre arterial, no es en sangre venosa, pero facilita bastante. Antes, por ejemplo, teníamos que hacer un sinfín de técnicas para tratar de identificar monóxido o la methemoglobina, pero hoy en día con el gasómetro nosotros ya tenemos bastantes parámetros. Voy a sacar una fotito del gasómetro que nosotros manejamos en el laboratorio para enviarles y que ustedes puedan revisar más o menos qué parámetros nos indica, cómo nos indica. Ahí lo vamos a ver, ¿ya? Ahora, para el análisis del alcohol, principalmente para el etanol,
Generalmente, y eso depende, como les decía, a los laboratorios, ¿no? Denme un momentito, chicos, porque me estoy olvidando de grabar la clase. Me van a colgar ustedes. Denme un ratito, chicos. Doctor, Sí. ¿puede o ya no? Dame un ratito, ahorita te voy a... Ok, gracias. ¿La aceptan, chicos, porfa, para que pueda grabar? Se han dormido los del otro grupo. Vamos a intentar aquí. Ahora sí, ya. Muy bien, gracias. ¿Cuál era tu pregunta? ¿Quién me había preguntado? ¿Me escuchan, chicos? Sí, sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Bueno, no he escuchado la pregunta. No sé si me la pueden repetir. Ya. Bueno, entonces generalmente, esto comentándoles, ¿no? Como una anécdota. En alguna ocasión, cuando uno es joven, ustedes saben que a veces mete la pata, ¿no? Entonces, estábamos en un auto, obviamente estaban consumiendo bebidas alcohólicas. Y obviamente estaba yo entre copitas, ¿no? La cosa es que nos llevan, obviamente, a tránsito, y yo me estaba manejando, claro. Nos llevan a tránsito y el coronel nos dice que nos iban a hacer una toma de muestra, que nos iban a hacer alcoholemia, ¿no? Entonces yo ya sabiendo, obviamente, lo que era toxicología, le digo, oye, me descubre el brazo y le digo, ya, tómeme la muestra, le digo. Y el coronel, obviamente enojado, me dice, ¿por qué? Y le digo, pero si va a tomar alcoholemia, es alcohol en sangre. ¿Por qué les doy este ejemplo, chicos? Porque quiero que quede bien claro esto. En muchos laboratorios se les hace la prueba de alcoholemia, pero no tal cual, sino hacen la medición del metabolito en orina, ¿ya? Y eso es muy importante porque hacen una prueba cromatográfica y los reportan como positivo, y eso hay que tener mucho cuidado. Generalmente, como les digo, si estamos detectando alcoholemia, es alcohol en sangre. No va a ser lo mismo que el aire expirado, que generalmente se lo utiliza en el tránsito, y en otros laboratorios, como les digo, les hacen orinar, les toman sangre, obviamente en algunos, por ejemplo, nosotros, como en el laboratorio personalmente, tomamos en orina y en sangre y correlacionamos lo que es la orina, pero obviamente quien predomina es cuánto alcohol hay en sangre, porque eso es lo que nos interesa, no cuánto alcohol, cuánto es su metabolito que se está eliminando. En cambio, en otros lados solamente agarran la orina, eso es lo que miden y les dan un reporte, ¿no? Entonces tiene que quedar bien claro que alcoholemia es alcohol en sangre, y en base a esos parámetros nosotros nos vamos a guiar para ver en qué nivel de alcohol etílico en este caso se encuentra la persona, ¿ya? Ahora, para esto nosotros necesitamos sangre, más o menos unos 2 ml en un tubo que contenga oxalato o el fluoruro de calcio como anticoagulantes, ¿ya? Esto más que todo para que pueda conservarse y refrigerarse. Pero no se olviden que hay que considerar algo. Si una persona consume bebidas alcohólicas, más o menos hasta las 10 horas después, máximo 15, se podría o se tendría que cuantificar. En cambio, si el tiempo ya ha pasado, ya no se puede realizar la toma de muestra porque prácticamente ya la cantidad ha bajado o ya es negativa la prueba y no tiene sentido realizarla. Pero si le hemos tomado la muestra en su momento exacto, hemos utilizado conservantes, nosotros podemos refrigerarla en caso de que se vaya a necesitar. Ahora, depende mucho. Si estamos trabajando con sangre entera, les he mencionado que es algunos días que se puede guardar. ¿Por qué? Porque generalmente se empiezan a romper los eritrocitos, se empieza a analizar y empieza a haber una variación en la cantidad de alcohol. Entonces, lo ideal es trabajar máximo unos 2 días con la muestra y no procesarla después de ese tiempo. Ahora me dirán, ¿pero para qué lo vamos a guardar 15 días? La intención de esto es tener por lo menos un respaldo por si viene ya sea un abogado, una orden del juez que nos diga que tenemos que repetirle la prueba. En caso de ser necesario, y ahí nosotros como bioquímicos tenemos que aclarar cuáles pueden ser las variaciones que se pueden presentar en la muestra, ¿ya?
Ahora, las muestras de sangre también pueden ser requeridas para algunos metales, que vamos a ver, y además de metales, principalmente en el control de tratamientos terapéuticos, ¿ya? Como tenemos acá, el monitoreo de drogas terapéuticas. Pero esto principalmente en suero o plasma, va a depender de qué vamos a buscar, ¿ya? Ahora, en el caso de los plaguicidas, principalmente los órganos clorados, tenemos que analizar en sangre, pero tomando en una jeringa con heparina, es otro tipo de anticoagulante, ¿ya? En el cual el paciente requiere un ayuno no menor a 8 horas. Generalmente para las tomas de muestra, no es muy importante que la persona esté en ayunas, porque suelen pedirte a las 2 de la tarde, a las 6, a las 8 de la noche, a mediodía, y uno hay que tomarle la muestra y tratar de procesar lo más rápido posible. Pero en algunos casos, como es el de los órganos clorados, necesitamos sí o sí un ayuno por lo menos de 8 horas. Ahora, ustedes como bioquímicos tienen que empezar a considerar que nosotros tenemos que trabajar en base a qué. Nosotros podemos aclarar y decir, si yo le tomo ahorita la muestra, que son las 4 de la tarde, puede presentarse este error, porque aquí lo que van a tratar de verificar es la presencia de cuerpos de órganos clorados en sangre, o la presencia de la acetilcolina. Van a tratar de cuantificar, o de la acetilcolinesterasa, que ahorita vamos a ver un poquito más adelante, marcadores de efecto y marcadores y los biomarcadores que tenemos. Entonces, la intención como bioquímicos es uno, aclarar cuándo es la mejor hora para la toma de muestra. Y nosotros vamos a ir viendo un poquito. Esto más que todo, chicos, es en el tema de hormonas. Hay que comprender mucho lo que es el ciclo circadiano, por ejemplo, cuándo es preferible tomar un tipo de muestra. Ahora, en el hecho de las químicas sanguíneas, por ejemplo, nosotros no podemos tomar una glucosa en ayunas a las 6 de la tarde. Su mismo nombre ya nos está indicando. Entonces, son ciertas cositas que ustedes ahorita ya como bioquímicos tienen que empezar a pensar. Lo mismo con un cultivo, por ejemplo. Si les mandan un urocultivo, pero el paciente está con tratamiento con antibióticos, ¿cultivarían la muestra? No, porque ya habría resistencia en el antibiograma. Más que resistencia, y eso es obviamente lo que se trata de ver. En algunos casos, como les digo, el médico ya manda la orden y dice, ustedes les procesan porque les procesan. Bueno, no podemos hacer más, el médico solicita, tenemos que hacerlo. Pero tenemos que nosotros participar como bioquímicos para aclararles y decir, no, por lo menos necesitamos este tiempo que pase para tener un buen resultado. Lo mismo es en toxicología. Y esto vamos a ver en el siguiente tema, por ejemplo, para el hecho de las drogas, en base a cuándo han consumido, cuánto han consumido y cuándo es recomendable hacer la prueba, ¿ya? Ahora, aquí tenemos esta imagen. Se puede ver la imagen, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, excelente. Aquí tenemos nosotros, para que ustedes puedan ver, el tubito que nosotros hemos sacado la muestra y tenemos aquí la sangre entera, donde ambas partes están todavía juntas, ya sea el plasma, la parte líquida con la parte forme. Nosotros le vamos a centrifugar. Depende mucho qué estamos buscando, ¿no? Por ejemplo, en el caso del plasma, ustedes van a escuchar hablar del plasma rico en plaquetas, plasma pobre en plaquetas, donde lo único que cambia es el tiempo de centrifugación y la velocidad que nosotros vamos a acomodar. Por lo general se trabajan con 2000 revoluciones por minuto, más o menos unos 5 minutos, y se va a obtener se va a sedimentar la parte forme y vamos a obtener las dos partes, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, yo se los voy a ir dibujando. Nosotros hemos sacado la muestra. Tenemos aquí nuestro tubito, ¿ya? ¿Cuál va a ser la diferencia? Aquí nosotros tenemos, como en el anterior, aquí está, vamos a poner plasma. Y aquí tenemos nosotros, aquí tenemos nosotros a los eritrocitos. Eritrocitos, la parte forma. Y aquí nosotros vamos a tener el plasma. ¿Cuál va a ser la diferencia entre plasma y suero? Bien, como su compañera nos decía, es algo que ustedes ya lo tienen que tener bien claros. Para obtener plasma, chicos, nosotros vamos a utilizar los anticoagulantes, ¿ya? ¿Qué anticoagulantes podemos emplear nosotros en la carrera? ¿Qué anticoagulantes tenemos? El EDTA, el oxalato de calcio y
La heparina, doctor. Exactamente. Entonces, ¿cómo ustedes se pueden dar cuenta que están trabajando con plasma o que tienen un suero, por ejemplo? Ha pasado, y me ha pasado a mí, que yo trabajo en la parte de inmunología, por ejemplo, y estaba haciendo la determinación del tiempo de protrombina, que ustedes ya les he mencionado qué marcador es, ¿no? Es un marcador hepático aparte de las otras pruebitas. ¿Qué es lo que pasa? A mí me traen el tubito y me dicen, aquí tiene para que haga su TP. Yo proceso y no había cuando coagule. Me marcaba, o sea, en realidad ni se formaba la malla de fibrina. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Hay unas pruebas cruzadas para ver si hay los factores de la coagulación o no. Entonces hago estas pruebas y me doy cuenta de que no había los factores de coagulación en mi plasma. Cuando voy a verificar el tubito, y en el tubo en el cual habían separado, tenía así. Y si alguno ha visto en los tubitos alguna vez, se forma el coágulo y queda así como un remanente. Entonces, obviamente yo estaba trabajando con suero y no así con plasma. Entonces, ya uno suficiente que vaya a ver el tubito y vea aquí ya el coágulo formado, obviamente está trabajando con suero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este sector se han ido activando todos los factores de la coagulación, se han agrupado y nos han dejado solamente lo que son los productos químicos, ¿ya? Pero todos esos factores de la coagulación han quedado atrapados acá. Entonces, en ese caso va a ser el suero, cuando no tiene factores de la coagulación, ¿ya? En el caso del plasma, como usamos los anticoagulantes, la mayoría de los anticoagulantes lo que hacen es quelar al calcio, atrapan al calcio, que es un factor importante que participa en la activación de la coagulación de la sangre. Entonces nosotros empleamos estos anticoagulantes y en el tubito ustedes van a ver así el tubo, van a ver aquí la parte forma, aquí van a estar los eritrocitos blancos, plaquetas, pero en ningún momento van a observar lo que está acá, la formación del coágulo. Y cuando nosotros vayamos a hacer una medición, por ejemplo, del tiempo de protrombina, obviamente va a empezar a marcar. Otro detalle muy importante, chicos, les hablaba del plasma rico en plaquetas y el plasma pobre en plaquetas. En algunos casos, ustedes pueden utilizar este método también, utilizando el Coulter o el contador hematológico. ¿Ya? Cuando uno utiliza el contador hematológico, va a hacer un recuento de cuántas plaquetas hay en el plasma y así también es otra forma de que podamos identificar si estamos trabajando con plasma o con suero, ¿ya? Eso es importante entender porque a veces cuando uno toma la muestra, a veces no suele ser el bioquímico, por lo general es el personal técnico. Y si se equivocaron, no le pusieron el anticoagulante, hay algunas personas que no son muy honestas y que te dicen es plasma o es suero y es todo lo contrario. Entonces hay que tener cuidado y considerar estos factores para estar seguros de que es la muestra. Obviamente no podemos estar haciendo esto nosotros para todas las muestras, ¿no? Necesitamos un personal de confianza. Pero suceden algunas veces hechos y que para que no se les riña el personal o para que no se sientan mal, ellos mienten y tenemos que estar haciendo todos este tipo de pruebitas para ver. Ahora, ¿queda claro qué es suero y qué es plasma? Sí, doctor. Ya, muy bien. Eso es importante porque eso tienen que saber para toda su vida, ¿ya? Ahora. Pero doctor, estos tubitos no vienen con su tapita de color y en las cuales podemos decir que sí tiene anticoagulante y no tiene. Ahorita vamos a entrar en eso. Lo que tú me estás mencionando es los tubos al vacío o vacutainer, ¿ya? Esto es más que todo para el caso, por ejemplo, de que se toman con jeringas, porque hay algunos laboratorios, por ejemplo, nosotros personalmente manejamos todavía con jeringas. Nosotros preparamos nuestro material para la toma de muestra. También se emplea, como vos decías, en base a las tapitas, con el sistema al vacío o vacutainer, que lo tengo aquí. Ahorita también les voy a explicar eso, ¿ya? Pero puede ser el caso de que, por ejemplo, hay algunos tubitos que vienen con falla y que no tienen el anticoagulante y a veces no nos damos cuenta. Entonces, obviamente, al momento de tomar la muestra uno tiene que revisar. Pero pasa, y espero no les pase, que a veces está uno apurado, tiene bastantes pacientes, quiere terminar rápido, se olvida, no revisa. Y tenemos muestras coaguladas o muestras que necesitaban tener anticoagulante o que no necesitaban y un sinfín de
de cosas que van pasando en el laboratorio, ¿no? Ahorita vamos a ver esa partecita. Ahora, para la toma de muestra por lo general es por punción venosa, excepto para la dosificación de gases que es sangre arterial, ¿ya? Tal vez sea esa una pregunta de examen, muy probablemente. El envío de las muestras es en tubo con tapa de cierre hermético, como nos decía su compañera, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un tubito con tapa celeste que nos indica que tiene citrato. El rojito, por lo general, ¿qué tipo de muestras podemos poner en el rojito? ¿Quién sabe? Sin, doctor, es anticoagulante, creo que es obtener suero. Exactamente, no tiene anticoagulante y esto es para obtener suero o plasma. Si no tiene anticoagulante. Suero, doctor. Exactamente. El de tapita lila, ¿para qué sirve? Para obtener plasma. ¿Qué tipo de anticoagulante lleva? ¿Quién sabe? Mire, el verde, ¿qué anticoagulante lleva? El oxal... El oxal, ¿no? Generalmente el tubo verde se utiliza, por ejemplo, para hacer, bueno, en general no se hace eso, ¿no? Directamente del tubo con EDTA se hace para la BCG, para la velocidad de sedimentación globular, pero lo ideal es trabajar con el citrato, ¿no? Pero bueno, entonces estos son los tubitos que nosotros, que algunos laboratorios manejan, que es el sistema vacío o sistema Vacutainer, ¿ya? Que sí, efectivamente, la mayoría de los laboratorios ya lo está implementando, sí, pero hay en algunos lados que todavía se está manejando con las jeringas, ¿ya? Ahora, en algunos casos, como hemos visto, por ejemplo, para la medición del alcohol, se utilizan, por ejemplo, lo que es el fluoruro de sodio, para conservar la muestra un tiempito, por lo menos, de lo que duraría unos 2 días, con el fluoruro va a aguantar tal vez hasta unos 5 días relativamente estable. Posterior a eso, como estamos trabajando con sangre entera, empieza a cambiar. Eritrocitos se empiezan a romper, empieza a haber ciertas modificaciones y empieza a cambiar. Obviamente, si hacemos una nueva cuantificación, va a variar, ¿ya? Y eso pasa con cualquier elemento, especialmente si son cinéticos o enzimáticos. ¿Qué significa? Son pruebitas que donde nosotros vamos a ir a medir, trabaja con un sustrato y trabaja con una enzima. Cuando nosotros queremos hacer enzimas, y eso ustedes van a ver en química sanguínea, por ejemplo, para GOT, GPT, gamma GT, fosfatasa, LDH, todas estas pruebitas, a medida que uno, por ejemplo, congela y descongela el suero, va a cambiar, va a modificar, no va a ser el mismo valor. Y esos datos hay que considerarlos, ¿ya? Ahora, cuando vamos a envasar nosotros la sangre o el suerito, no debe quedar un espacio en el vacío, especialmente, por ejemplo, si estamos tratando de hacer una gasometría y cuantificar los gases en sangre, obviamente no podemos dejar aire nosotros al tomar. Por eso, en ese caso, lo ideal es trabajar con tubos al vacío. Pero es un poco complicado, por ejemplo, para tomar al vacío y tomar muestra arterial, por el mismo mecanismo que tienen estas pruebitas. Yo nunca he visto que tomen, por ejemplo, arterial con un sistema al vacío. Generalmente lo hacen con jeringa. Y ahí hay que tener mucho cuidado al momento de tomar la muestra, no aspirar aire, porque si lo hacemos, ya vamos a tener un falso error en el análisis, ¿no? Obviamente, de preferencia, en toxicología, hay que usar tubos nuevos para evitar errores. Ahora, por ejemplo, en nuestro caso, en el laboratorio, nosotros utilizamos y preparamos nuestro material. Si el personal de limpieza no lavó bien o dejó remanente del detergente en el tubo y nosotros ponemos ahí la muestra, vamos a tener alteraciones porque nosotros, y van a ver en la siguiente clase, cuando los equipos que se manejan son súper sensibles. Entonces, un pequeño error, algún interferente, no va a permitir cuantificar porque a veces se buscan cantidades muy pequeñas, ¿ya? Entonces, es importante que nosotros trabajemos con tubos nuevos. Ahora, hablando de otros tipos de muestra que son menos comunes, esto es más para temas, por ejemplo, para forense, podemos utilizar el contenido estomacal. Dentro del contenido estomacal, obviamente va a estar incluido lo que es el vómito, el aspirado gástrico o el lavado estomacal. Pero es importante considerar que
que si nosotros obtenemos la primera parte de esa muestra, por ejemplo, si está vomitando y nosotros logramos recolectar la primera muestrita, la primera parte que va a ser eliminado, eso tiene un mayor valor clínico. ¿Por qué? Porque la última parte que ya estaba entrando al intestino para ser totalmente metabolizado y después absorbido, ya tiene menor cantidad el tóxico, o el tóxico está en menor cantidad. Entonces, por eso es importante que la primera muestrita se recolecte porque es más representativa. Ahora, en el tema del aspirado gástrico o el lavado estomacal, no hay mucho inconveniente. ¿Por qué? Porque como es una mezcla que se va haciendo, es como si agarramos una tacita, le ponemos agua y mezclamos con cucharilla, obviamente se homogeniza y podemos obtener. Entonces no importa si es la primera parte o la segunda, porque se obtiene en general. Entonces en el caso de aspirado gástrico o lavado estomacal no es tan importante. Pero cuando se va a trabajar con vómito es importante considerar que la primera parte va a ser más representativa que la que se encuentra al final, ¿ya? Ahora, otro factor muy importante a considerar en el contenido estomacal. Les he mencionado la cantidad y también cuándo la persona ha consumido. Si ha pasado más de 4 horas de la ingestión, ¿qué hago? ¿Tomo la muestra? ¿No tomo la muestra? ¿Le hago un lavado? ¿No le hago un lavado? Obviamente eso va a valorar el médico, pero nosotros como bioquímicos tenemos que entender si esa muestra nos va a servir o no. ¿Por qué? Porque si ya pasó 4 horas, ya se ha metabolizado, es lo más probable. Entonces, ¿qué ya vamos a encontrar en un contenido estomacal? Pensaremos en tomar ya sea orina o ya sea sangre, ¿qué va a ser lo mejor? Ya eso nosotros tenemos que llegar como bioquímicos. Ahora, el cabello está siendo muy empleado hoy en día, pero tiene todavía sus limitantes. ¿Por qué? Porque todavía no estamos contando con equipos que puedan procesar de manera exacta y precisa. No en nuestro medio, como les decía, que no es muy común, pero sí para hacer forense, los peritos, en algunos laboratorios más sofisticados, sí trabajan con estos equipos donde pueden trabajar con cabello, ¿ya? La ventaja de esto es que nosotros podemos ir obteniendo. No es traumática la toma de muestra, vamos obteniendo el cabello que más o menos sea entre 1 a 2 gramos. ¿Y cuál es la ventaja de trabajar con el cabello? Que por lo general, los metabolitos, por ejemplo, en el caso de drogas, pueden estar hasta meses. Normal, tranquilamente, una persona que ha consumido marihuana, les decía, puede estar hasta 3 meses en el cabello, puede que haya consumido solamente una vez, pero vamos a tener a sus metabolitos en cabello durante 3 meses. ¿Ya? Entonces, por eso se está considerando usar en mayor cantidad el cabello. ¿Cuál es la limitante? Que los equipos para emplear la muestra del cabello tienen que ser más sofisticados. No lo podemos hacer en un laboratorio común, por ejemplo, ¿no? Se nos complica un poco. Ahora, también el uso del cabello nos va a permitir diferenciar si es una exposición ambiental o si de verdad consume. ¿Por qué? Porque al momento de analizar el cabello, si está en la parte externa, nos vamos a dar cuenta que la exposición era ambiental. Pero si nosotros al momento de estudiar la parte de la raíz, por donde empieza a crecer el cabello, nosotros ahí tenemos el compuesto, el metabolito, sabemos que esa persona ha consumido y no así ha estado expuesta, ¿ya? Entonces también eso nos permite hacer el cabello. Pero como les decía, lamentablemente, para el uso clínico es todavía limitado porque no tenemos todos esos equipos tan sofisticados para emplear esto, ¿ya? Ahora, los restos óseos. Por ejemplo, yo les voy a comentar a medida que se van despejando un poquito la mente y no se van cansando. Generalmente los restos óseos obviamente ya se trabaja más que todo para forense, ¿ya? Nosotros tuvimos un caso en el laboratorio que esto fue más para una prueba de maternidad, ¿ya? Es un poco triste porque obviamente habían peleas entre familiares, fueron al laboratorio para solicitar que nosotros hagamos la prueba de maternidad. Llegó un biólogo molecular de La Paz, porque nosotros no la hacemos acá en Sucre, se fue a tomar la muestra, se sacó al cadáver, ¿no? En el cementerio se sacó el cajón, obviamente con peritos, estaban los fiscales, estaba la policía. Se obtuvo una parte del fémur, entonces han tenido que quebrar el hueso,
poner en una bolsa plástica cerrada herméticamente y todo el huesito se lo llevaron hasta La Paz para poder procesar, ¿ya? Entonces, generalmente los restos óseos sí, por ejemplo, es identificado en la cresta ilíaca la presencia de drogas en personas que habían fallecido hace mucho tiempo. Se puede, ¿ya? Ustedes saben que, por ejemplo, los huesos largos o en este caso como la cresta ilíaca tienen una capacidad para la producción de las células sanguíneas, como los eritrocitos, plaquetas, los leucocitos. Entonces, al tener esa capacidad, cuando una persona ha consumido, suele acumularse en estos niveles. Por eso es importante que nosotros sepamos también que si la persona ha fallecido, sí se puede trabajar con restos óseos. Es un poco más complicado, pero se puede hacer. Ahora, bien les decía, es muy raro que utilicen, por ejemplo, para un tema toxicológico esto. Es más que todo para temas forenses relacionados a maternidad o paternidad, en ese caso, ¿ya? Si lo encuentro el video, se los voy a pasar. Esto ya ha sido hace unos 4 años tal vez, pero es muy interesante, ¿no? O sea, es un poco fuerte también porque el huesito, el fémur, se lo han cortado con literal un serrucho. Entonces, es un poco fuerte para el resto de la familia, imagínense en esa situación, ¿no? Estás viendo a la que tú considerabas tu mamá o que es tu mamá y que la tengan que sacar del cajón, que le tengan que cortar sus huesitos. Obviamente ya está muerta y todo lo que quieran, pero siempre queda esa sensación medio feita, ¿no? Eso como comentario. Ahora, como les decía, recientemente se ha dado a conocer de que en la médula ósea, principalmente en lo que es la cresta ilíaca, se han identificado algunas drogas, ya generalmente la marihuana. Eso es muy interesante. Ahora, hay otros fluidos biológicos como la saliva, el sudor, el líquido cefalorraquídeo o el líquido amniótico, que también se pueden utilizar para ver si la persona ha consumido drogas, pero por la cantidad en la que se suele encontrar la droga, no suele ser muy empleado, especialmente en los laboratorios más comunes, digamos. Ahora, si tenemos un laboratorio sofisticado, y ahí va esto que sí podemos utilizar, porque estos pueden detectar hasta una mínima concentración de la droga. Que esto lo vamos a ver acá. Vamos a entrar a ver lo que es el tema 2, que es cribado de drogas de abuso en el laboratorio mediante el método de inmunoanálisis, ¿ya? Que es algo Doctor, muy interesante. Sí. Doctor, por favor, una pregunta. Tengo una Claro duda que sí. aquí. Me va a disculpar por cortarle. No se preocupe. Dime. Ya. Me confundí en esta parte donde dice qué tiempo se puede saber el alcohol en sangre. Ya, no hay ningún problema. Si una persona ha consumido el alcohol, para ver en sangre, máximo y lo más recomendable es que después de las 10 horas de lo que he consumido, ya no se tome la muestra, ¿ya? ¿Esto por qué? Porque toxicológicamente y metabólicamente hablando, posterior a las 10 horas, el alcohol ya va a ser eliminado, ya no se va a poder detectar, ya no va a estar en sangre, ¿ya? En orina, el metabolito tal vez sí lo vamos a poder detectar porque todavía se va a seguir eliminando, pero en mínima concentración. Y ahora aquí va esta explicación. La diferencia es que cuando uno hace las pruebas en orina, con las pruebas inmunocromatográficas que ahorita nosotros vamos a ver, estos tienen una cierta concentración que van a detectar, no detectan mínimas concentraciones. Entonces, el trabajar con orina, ese es nuestro limitante. En cambio, al trabajar con sangre, generalmente el método que hacemos, que lo vamos a ver más adelante, es como para medir una glucosa. Entonces ahí nosotros podemos cuantificar, pero considerar el tiempo. Si han pasado más de 10 horas de lo que la persona ha consumido el alcohol, lo más recomendable es que no se le tome la muestra como laboratorio. Y si se le toma, no se olviden que nosotros nos tenemos que respaldar con observaciones. Poner, ¿no? El paciente se encuentra 12, 14, 18 horas posterior a la ingesta de alcohol. ¿Por qué? Porque si más adelante viene el fiscal con la policía y nos dice, ustedes hicieron esta alcoholemia y nos reportaron como negativo y en este otro laboratorio como positivo. Pero si uno se fija las horas, a uno le hicieron a mediodía y al otro le hicieron a medianoche. Entonces es importante considerar los tiempos. Ahora, hasta máximo 15 horas
se puede hacer, pero se toma mucho riesgo de que ya nosotros reportemos como negativo y sin embargo el paciente sí haya consumido alcohol. Y eso muchos saben y son muy astutos porque van al laboratorio, por ejemplo, en la noche han consumido, han tenido el accidente y dicen, no hemos encontrado ningún laboratorio y van al día siguiente a las 3 de la tarde. Entonces ya han pasado más de 15 horas. Entonces ahí nosotros como bioquímicos nos respaldamos en observaciones, ¿no? No sé si respondo a tu pregunta. Sí, doctor, gracias. Listo. Ahora, han mandado algún mensajito, creo. Doctor, Sí. disculpe, ¿podrías repetir esto sobre plasma y suero, por favor? Claro Que no que sí. le entendí bien esa parte. Claro que sí, no te preocupes. Ya, aquí nosotros tenemos el tubito, ¿no? Ya. Nosotros si alguna vez han tomado una muestrita, la sangre sale entera. Así, teóricamente, entera, ¿ya? La sangre entera consta de la parte líquida, que va a ser el plasma o el suero, y la parte forme, que son los eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Todo eso está mezclado, ¿ya? Eso para nosotros es la sangre entera. Ahora, posterior a la toma de muestra, si el tubo donde nosotros estamos recolectando tiene anticoagulante, ya sea el EDTA, el citrato, el oxalato, la heparina, cuando tiene anticoagulante y nosotros llevamos a centrifugar, posterior a la centrifugación nosotros vamos a tener dos fases, ¿ya? Una que es la parte líquida que tenemos acá encima y abajo la parte forme, ¿ya? Pues esto obviamente después de la centrifugación. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el plasma y suero? Para empezar, plasma va a ser cuando nosotros tomemos la muestra con anticoagulante, sea cual sea el anticoagulante, nosotros vamos a obtener plasma. Para obtener suero, este tubito no va a contener anticoagulante, ¿ya? Entonces nosotros ahí vamos a obtener suero. Ese es el primer paso que ustedes tienen que comprender. El plasma es una muestra recolectada con anticoagulante. El suero va a ser una muestra obtenida sin anticoagulante. Ahora, si nosotros entramos más a profundidad, ¿cuál va a ser la diferencia? El plasma va a contener los factores de la coagulación, ¿ya? Desde el factor 1 al 13 que ustedes van a ver o han visto en fisiología, por ejemplo, todos esos factores tienen que estar aquí presentes en el plasma. ¿Por qué? Porque este anticoagulante, que la idea y la intención que tiene es sacar el calcio que se encuentra acá. Solamente va a obtener el calcio. ¿Para qué? Para que no se active la coagulación y todos estos factores queden inmersos y moviéndose aquí, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros vemos el tubito, en esta parte vamos a ver los eritrocitos. Esta película blanquita que ustedes ven acá van a ser los leucocitos y la parte líquida. No van a ver nada más. Mientras que el suero, como no tiene anticoagulante, el calcio va a activar la coagulación. Por lo tanto, después de que ustedes vean esta película blanca que está acá, van a ver el coágulo formado. Estoy seguro que alguna vez ustedes han visto un coágulo. Entonces, de la misma forma aquí se va a formar, van a ver totalmente la malla de fibrina, todo el coágulo formadito, y la parte líquida no va a contener los factores de la coagulación. Esa es la diferencia entre el plasma y suero. ¿Queda claro? ¿Te respondí o te vuelvo a explicar? No hay problema. Sí, doctor, está claro. Ya. Ahora, Gracias. muy importante, y aquí me acabo de dar cuenta, bueno, no sé si esto será la agujita de la jeringa o no. Cuando se va a vaciar, nosotros no podemos vaciar con la aguja puesta, ¿ya? Tenemos que quitar la aguja, eliminarla según las normas de bioseguridad, que es su primer tema de práctica. Se elimina en un recipiente duro y se va vaciando, ¿no? Sin la jeringa, porque si nosotros vaciamos con la jeringa puesta, lo más probable es que vamos a hemolizar la muestra, ¿ya? Eso como un dato extra. No sé si hay alguna pregunta más, chicos, que quieran que les responda.
Yo, doctor. Claro que sí. ¿Ya? De la tapa verde, ¿qué característica tenía los tubits con tapa verde? Generalmente trabaja con el oxalato de calcio, ¿ya? Esto se utiliza para una prueba en hematología que se llama la velocidad de sedimentación globular. Pero hoy en día, y bueno, la mayoría de los laboratorios generalmente solo emplean lo que es el tubo con tapita lila, que es con EDTA. Se han hecho estudios y se revisan, por ejemplo, artículos científicos. No hay mucha diferencia entre utilizar un tubo con el otro. Entonces, por eso ya no se toma este tubito para hacer la BCG, sino directamente con el tubo del hemograma, de ahí se realiza. Es muy importante aclararles esta parte. La BCG era una prueba que estaba ya prácticamente en desuso. Ya no se estaba utilizando. Hoy en día, con el tema del COVID, se ha vuelto a emplear esta prueba junto con lo que es la proteína C reactiva. Como comentario para que descansen un poquito. En un curso llegó un docente de Brasil del programa del PNC, que es un programa de control de calidad, y él nos dijo, no, nosotros en Brasil ya no utilizamos la BCG y ya no utilizamos la proteína C reactiva, eso hace años ha pasado. Y nosotros, especialmente en el laboratorio y en la mayoría de los laboratorios se siguen haciendo. Hay inmunólogos aquí en la ciudad o, por ejemplo, traumatólogos que piden bastante estas pruebitas. Cuando estudien ustedes la BCG, van a estudiar, por ejemplo, cuándo se acelera, cuándo está disminuida. Y generalmente son los reumatólogos o cuando se sospecha de una enfermedad autoinmune, suelen pedir esta prueba. No es una prueba diagnóstica, pero sí es una prueba que te ayuda a dar con el diagnóstico. Una BCG acelerada ya te da una idea de qué puede estar pasando, ¿ya? Entonces, es algo paradójico, ¿no? Como en Brasil, por ejemplo, esa vez me acuerdo. En la misma facultad nos dieron el curso, ha debido ser hace unos tal vez 3 años, y nos dijo, no, eso ya es obsoleto, y nosotros le dijimos, nosotros en nuestro medio lo hacemos porque hay médicos que nos solicitan, y nos dijo, no, esto ya ha pasado de moda, ustedes tienen que cambiar a estas otras pruebas. Nos mencionó, por ejemplo, que sí, en este tiempo igual se ha pedido la interleuquina 6, la interleuquina 11, pero si se ponen a analizar son pruebas mucho más costosas. Y en vez de utilizar esas, que tal vez pueden ser más efectivas, trabajando con la BCG han tenido buenos resultados los médicos y uno ya se da cuenta. Por ejemplo, pasó una vez, yo estaba en mis primeros días en el laboratorio y fue una compañera de colegio. Se hace un control completo de sangre y lo único que estaba alterado era su BCG. ¿Qué creen que tenía mi compañera? Leucemia, tal vez, doctor. No, estaba embarazada. Fisiológicamente la BCG se acelera en esos pacientes. Entonces ella estaba embarazada, estaba acelerada su BCG, todo estaba normal. Ella fue por un control porque se sentía obviamente medio mal, con vómitos, náuseas. No se hizo la prueba de embarazo, se hizo todo un control de todo. Y mi papá simplemente con ver, dijo, está embarazada, me dice. Entonces hablamos con ella, le hacemos una prueba de embarazo, positivo, ¿no? Entonces así ciertas cositas, ciertos parámetros que teóricamente a nosotros nos han dicho, ya no se va a utilizar. Hoy en día se ha vuelto a utilizar con esto de la pandemia, con el COVID. Hay algunos médicos que lo utilizan más que todo para un seguimiento. Nosotros nos hemos dado cuenta, porque trabajo junto con mi papá en la parte de hematología, que los pacientes con COVID suelen presentar BCGs aceleradas. Esto porque están cursando por un proceso infeccioso y te permite más o menos comprender y también algo un poco triste que sería bueno también llevarlo a la parte de investigación. O sea, una BCG acelerada con un dímero D elevado, el paciente tiene más o menos un porcentaje de 80-90% de fallecer. Tristemente les digo esto porque hemos tenido pacientes, y así a ojo de buen cubero, obviamente no tenemos algo establecido, pero de los pacientes que tenían BCGs aceleradas y su dímero D elevado, los pacientes han fallecido, ¿no? Eso obviamente nosotros hemos podido ver, no lo hemos llevado todavía a la investigación, tiempo nos falta, pero fíjense, ¿no? O sea, es interesante porque hay pacientes, en mi caso, cuando yo he estado con COVID, mi BCG estaba normal. Sí, mi dímero D se elevó, pero mi BCG normal. Me he puesto mal, pero gracias a Dios no se me ha complicado tanto. Pero sí, como les digo, en pacientes con dímero D elevado y su BCG acelerada,
más o menos entre el 80 y 90% de esos pacientes han fallecido, ¿no? Eso como comentario. No sé si había otra pregunta más. Me he puesto a charlar. Doctor, Sí. ¿los colores varían? Porque yo recuerdo que el verde era heparina y era para Chagas, normalmente lo usaba. Y el plomo era el que era el oxalato de calcio. Sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Estoy un poquito desactualizado. Sí, tienes toda la razón. El plomo es el oxalato y el verde es la heparina, ¿ya? El amarillo generalmente es el que tiene el gel para acelerar la coagulación, ¿ya? Eso no les había mencionado igual. Tienes toda la razón. El tubo plomito es el que tiene el oxalato y el verde es el que tiene la heparina, ¿ya? Gracias por la corrección. ¿Hay alguna otra pregunta, chicos? Doctor, ¿me escucha? Sí, le escucho. Bueno, no sé si al caso, pero quería consultarle. ¿No ves que sacas con la pinza la aguja con la cual has hecho la extracción de sangre? ¿Estos reciben algún tratamiento antes de ser desechados? Sí, lo ideal es utilizar el hipoclorito al 1%, dejarlo por lo menos actuar una media hora y después ya recién taparlo y eliminarlo. No se elimina tal cual. Sí o sí hay que dejar en acción con hipoclorito al 1%. ¿Por cuánto tiempo? Depende. Nosotros en el laboratorio lo hacemos por media hora, por la concentración, ¿no? Al 1%. Hay otros laboratorios que utilizan al 0,5 y lo dejan más o menos unas 2 horas. Pero eso depende del laboratorio y cómo lo estandarices en tu laboratorio, ¿no? Esto, por ejemplo, chicos, es algo muy interesante. Ustedes van a ver, no sé si han llevado, yo lo he visto directamente ya como profesional, todos estos detalles, ¿no? Todos los laboratorios tienen una forma de trabajar. Sí hay una forma en común que se tienen que hacer las cosas, por eso hay normas establecidas. Pero nosotros esas normas las vamos a adecuar a cada laboratorio, ¿no? En algunos, por ejemplo, van a ver, volviendo al tema de hematología, que es lo que más hago, algunos hacen el extendido sanguíneo del tubito, pero por la cantidad de muestras que ellos tienen, no les da al momento de tomar la muestra hacer el extendido. Nosotros, como tenemos menos pacientes, al ser un laboratorio privado, lo hacemos directamente al tomar la muestra de sangre. Y así de la misma forma, por ejemplo, es muy importante conocer los tubitos. ¿Por qué? ¿Cuál es el primer tubo que nosotros deberíamos tomar? ¿Alguien sabe? ¿El de la coagulación, también, doctor? Después, El hipodiermo. generalmente, y a ver, para acelerar un poquito, pero tenemos que ver dos temas más, generalmente lo que te recomiendan, por ejemplo, porque en algunos te recomiendan tomar primero el suero y después pasar a los que tienen anticoagulantes. Esto para evitar la contaminación. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos estandarizados empezar primero por los tubitos que tienen anticoagulantes. Obviamente no entramos en contacto con el tubo, pero evitamos en todo lo posible la contaminación, ¿no? Ya está estandarizado. Nosotros empezamos, por ejemplo, con el tubo que tiene citrato, pasamos al de EDTA y después al que tiene suerito. O bueno, al que no tiene nada, ¿no? Más o menos nosotros trabajamos así. Cuando hicimos un curso de control de calidad de la parte preanalítica, nos han dicho, no, trabajan mal. Pero es que cada laboratorio estandariza a su personal y a la gente que suele atender, ¿no? Eso también es muy importante considerar. Por si es que ven diferentes formas de trabajo. No sé si hay alguna pregunta más, chicos. Bien, creo que no. Vamos a ver, tenemos 2 temas, chicos, por ver todavía. Vamos a ver el cribado, ¿ya? Las drogas. ¿Qué es una droga? La droga va a ser, obviamente, toda sustancia terapéutica, o no, en algunos casos, que introducida al organismo por cualquier vía, ya sea inhalatoria, digestiva, parenteral, principalmente va a actuar sobre el sistema nervioso central, provocando una alteración física e intelectual, ¿ya? Ahora, las drogas de abuso se miden en diferentes áreas analíticas, como en medicina legal o medicina laboral,
Por ejemplo, les mencionaba que nosotros hemos trabajado con Potosí con una empresa y nosotros, aparte de hacer otro tipo de análisis de rutina, también les hacíamos la detección de marihuana y de cocaína, ¿ya? ¿Por qué? Porque el personal tiene que estar seguro de que sus trabajadores no consumen. ¿Qué pasa si dan positivos? Los echan de su trabajo, ¿no? Y ahí era nuestro detalle de cómo les damos a estas personas que nos marcaba como cocaína positivo, porque los van a botar de su trabajo, ¿no? Entonces es muy importante esto considerar, porque generalmente empresas grandes, fábricas, les hacen hacer sus controles periódicamente a las personas. Ahora, el laboratorio de toxicología clínica va a tener una finalidad, pero ¿cuál va a ser? Lo primero, tratar de dar un diagnóstico lo más pronto posible. Tener un pronóstico, una idea de qué está pasando y a qué se quiere llegar. ¿Para qué? Para poder dar un tratamiento que sea efectiva, que el paciente pueda salir y a la vez tener una evolución de los intoxicados. ¿Está mejorando? ¿Está empeorando? ¿Qué está pasando? Entonces, esa es la idea de la toxicología clínica. Ahora, dentro del proceso analítico que ustedes van a ver en prácticamente todas las áreas, está bien establecido esto. La fase preanalítica, la fase analítica y la fase postanalítica. Ahora, últimamente se están manejando 5 parámetros, la fase preanalítica, la preanalítica, analítica, postanalítica y la postanalítica, ¿ya? Pero nosotros nos vamos a quedar con estas 3. Me dirán qué es, para qué sirve, lo vamos a ver un poquito más adelante a detalle. Pero en resumen, la fase preanalítica parte desde que el médico hace la solicitud hasta que el paciente llega al laboratorio. Son todas las indicaciones, como les decía, ¿no? ¿En qué momento es mejor tomar la muestra? Con ayunas, sin ayunas, a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana. Esa es la fase preanalítica, la explicación. Por ejemplo, para la orina, ¿cómo tiene que recolectar la orina? Eso es la fase preanalítica. La fase analítica ya consta desde que la muestra ingresa al laboratorio y se la va a procesar. Todo el procesamiento donde vamos a ver si se presenta un error aleatorio, un error sistemático, ¿qué está pasando? Todo eso es la fase analítica. Posteriormente, la fase postanalítica va a ser cuando nosotros ya estamos ingresando los resultados. Estamos en la computadora sentaditos y nosotros vamos introduciendo el resultado, ¿ya? Hasta que llega, bueno, le entregamos al paciente y llega hasta el médico. Esa es la fase postanalítica y todas estas áreas tienen que estar bien establecidas. Como detalle, la fase preanalítica es la fase más importante. Cualquiera diría la fase analítica, pero para la fase analítica nosotros tenemos bastantes controles. El control interno, el control externo, que nos permite tener un conocimiento muy bueno de esta fase. Por lo tanto, el error acá más o menos es menor al 5%. En cambio, en la fase preanalítica, porque no consideramos, hay pacientes que llegan... ¿Se ha orinado aquí? Bayo, ¿te has orinado? ¿Te has orinado? No lo puedo creer. Ya. Nosotros tampoco le vamos a decir. Ya. Entonces, me olvidé que les estaba diciendo. Ya, bueno, la fase preanalítica es la fase que tiene un mayor error. Más o menos entre el 70 y el 80% de un error en el laboratorio está en la fase preanalítica. ¿Por qué? Porque no le preguntamos sus datos, porque no le preguntamos si estaba en ayunas, porque no sabemos a qué hora ha consumido el medicamento, porque no se le ha explicado bien cómo tenía que ir al laboratorio. Por eso esta fase es muy importante y hoy en día ya se están haciendo ciertos controles porque es la fase que tiene más errores. El paciente va y te dice estoy en ayunas, pero a las 12 de la noche comió su pollito a la canasta. Entonces son datos bien importantes que afectan e influyen en el resultado, ¿ya? Y la fase postanalítica también tiene un porcentaje un poquito mayor que la fase analítica, porque a veces al momento de typear nos equivocamos, no le pusimos la coma un poco antes o después, entonces son esos errores que se van a presentar. O a veces pasa, van homónimos al laboratorio, ¿no? Por ejemplo, Nelson Caballero, y tenemos otro paciente, Nelson Caballero, pero no nos dimos cuenta. En vez de entregarle mi resultado de marihuana, le entregaron una prueba de orina, ¿no? Un examen general. Entonces, son ciertos errores que se pueden presentar en la fase postanalítica. Ahora, les mencionaba, la fase preanalítica parte desde que se da la solicitud hasta que llega al laboratorio, nosotros le atendemos, le recepcionamos y se toma la muestrita, ¿ya? Entonces, hasta que nosotros hacemos todo esto,
estamos hablando de la fase preanalítica, ¿ya? Ahora, la fase analítica. La fase analítica va a ser todos los procesos que se van a realizar en el laboratorio, ya sean hematológicos, bioquímicos, microbiológicos, genética, toxicológicos, todos los procesos que manejamos en el laboratorio, todos ya sean automatizados, manuales, todos entran dentro de lo que es la fase analítica. Como les mencionaba, esta es la fase más controlada. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con el control de calidad interno y externo. Entonces, todos los días nosotros podemos darnos cuenta si estamos con algún error. ¿Será un error aleatorio? ¿Un error sistemático? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me están dando bajas mis glucosas? ¿Por qué todos mis pruebitas rápidas me están marcando cocaína positivo, por ejemplo? ¿No? Entonces, la fase analítica mediante los controles nos permite comprender y entender qué tipo de error tenemos. Por eso es la más controlada. La fase post-analítica. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Esto es lo que les había mencionado. Esta es la prueba, todo el panel para la detección de drogas, donde se introduce hasta la línea que nos indica la pruebita. Introducimos en el frasquito que hemos hecho recolectar de orina y posteriormente vamos a ir a lecturar. Esto ya les he explicado la anterior semana, creo que quedó claro, ¿no? Hay algunos equipos, como les he dicho, el futuro va a ser trabajar con pruebas inmunocromatográficas, principalmente por el método de oro coloidal. Ya la mayoría están viniendo con esa metodología. Y estos equipos son capaces de lecturar y cuantificar. Por ejemplo, este tiempo ha habido bastante escasez de dímero D por el tema del COVID. Antes el dímero D se hacía con pruebas de coagulación. Hoy en día han sacado pruebas en cassettes, así como una pruebita rápida de embarazo o las pruebitas de drogas, y hay equipos que lecturan esta línea que se va a marcar y te cuantifica la cantidad de dímero D, y son equipos que hoy en día tienen mejor rendimiento que los que se estaban utilizando antes. Por eso les digo que el futuro, tal cual alguna vez nos dijeron en algún curso, el futuro va a ser trabajar con pruebas inmunocromatográficas. Hoy en día casi en la mayoría se está tratando de acelerar el proceso trabajando con este tipo de muestritas. ¿Ya? Bien, esta es una fotito, por ejemplo, para cocaína. Aquí, ¿cuál es positivo y cuál es negativo, chicos? En este panel. ¿Qué dicen? ¿Cuál es positivo? El primero es positivo, el segundo es negativo, el segundo también es negativo. Exactamente. Este es positivo. ¿Por qué? Porque no ha pintado la línea, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? De manera muy resumida les voy a explicar esta partecita. La muestra, por ejemplo, en este caso de cocaína, va a tener los metabolitos de la cocaína. Esta membranita está impregnada con anticuerpos anticocaína. Después vamos a ver sus metabolitos, pero ahorita manejemos solo con cocaína, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Además de eso, esta membrana tiene un compuesto que por competencia es un compuesto parecido a la cocaína que se encuentra en orina, que lo que va a hacer es ir a competir con la cantidad de cocaína que se encuentra en la orina por este sector donde se encuentra la muestra. Por ejemplo, acá, vamos a ver ahorita el negativo. En este, para que no se confundan, THC es marihuana, ¿ya? Pese a que está más suavito la línea pintado, si ustedes pueden ver, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? La membrana que tiene estos compuestos parecidos, o sea, la membrana de marihuana que tiene estos compuestos, han ido en competencia con los metabolitos que se encontraban en orina. Pero como había o menor concentración o no había la droga, la membrana que ya el proveedor nos ha entregado, esos compuestos han reaccionado acá, ya se han ido uniendo. Entonces, los compuestos, por ejemplo, a ver, vamos a partir así para que me comprendan mucho más fácil. Les había mencionado que estas pruebitas rápidas tienen una concentración, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que tenemos 10 unidades de marihuana. Debajo de 10 unidades de marihuana, esta pruebita rápida no nos va a detectar, ¿ya? Por encima de 10 unidades sí va a detectar. ¿Qué es lo que pasa? Esta membrana tiene sustancias que van a ir a competir con la marihuana de la orina, ¿ya? Si está por debajo de 10
o no hay marihuana, van a reaccionar aquí los metabolitos de la misma pruebita, ¿ya? Entonces, al reaccionar con los anticuerpos monoclonales antimarihuana, van a reaccionar y por eso pintan un color, porque ellos ya tienen este compuesto, este colorcito. Les voy a dibujar aquí, ¿ya? Espero que no se pierdan. Vamos a hacer de cuenta que aquí nosotros tenemos la tirita reactiva, ¿ya? Aquí nosotros tenemos el control, aquí nosotros tenemos la muestra. Esto es muy importante porque en la parte práctica también vamos a verlo. El control obviamente ha pintado, ¿ya? La muestra, ese frasquito que nosotros teníamos de orina, en este caso nos ha dado negativo, entonces no hay marihuana. Esta tirita, digamos que tiene unas personitas que ya están con un colorante, ¿ya? Las vamos a pintar de rojito, ¿ya? Estos ya vienen con el colorante. Estos están acá, en la membrana, impregnados. Y en este sector se encuentran los anticuerpos. Anticuerpos anti-marihuana, ¿ya? Anti-THC, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Si la droga no hay o está por debajo de ese límite, que son 10 unidades, los que van a reaccionar van a ser estos muñequitos que se encuentran aquí en la membrana con estos anticuerpos. Por lo tanto, va a pintar la línea acá. Por eso es que es negativo, porque no hay aquí la droga y están reaccionando los muñequitos, estas personitas que se encuentran en la membrana, con los mismos anticuerpos de la membrana. Es por eso que pintan. Ahora, en el caso de la cocaína que hemos visto que era positivo, tenemos aquí el control, aquí tenemos la muestra, el control ha pintado, aquí tenemos nuestro frasco de orinita, pero aquí sí había marihuana, o sí había cocaína, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner que sí había la cocaína. Cocaína, vamos a poner ya. Entonces, esta línea que tiene los mismos anticuerpos, pero en este caso anticocaína, ¿qué es lo que va a pasar? Este también tiene a estas personitas pintaditas, que la idea que tienen es reaccionar con los anticuerpos presentes en la tira, y estos también se encuentran acá. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Como había mayor concentración de cocaína que estas personitas, ¿quién ha ganado? La cocaína que estaba en la orina, y esto es lo que reacciona con estos anticuerpos. Pero como esta droga no estaba coloreada, no vemos un color en esta área. ¿Ya? Ese es más o menos el fundamento y cómo se basan estas pruebas inmunocromatográficas para la droga. ¿Me han podido comprender, chicos? Doctor, entonces si se pinta la T, ¿significa que es positivo? ¿O negativo? Negativo. Cuando negativo. Sí, mira, aquí ve. Tenemos las personitas que se encuentran en la membrana, que estos están pintaditos, ¿ya? Que están ya aquí con lo que nos han vendido. Si estos reaccionan con los mismos anticuerpos que están acá, porque los anticuerpos ya están fijados aquí. Aquí están los anticuerpos anticocaína, antimarihuana, antibenzodiazepinas. Si los que reaccionan son estas personitas coloreadas con los anticuerpos de la propia membrana, como una autorreacción, se va a colorear. Entonces, por eso es negativo, porque está reaccionando la prueba con la misma prueba. Pero en el caso que tenemos acá, por ejemplo, nosotros tenemos la cocaína. Chicos, espérenme, voy a cambiar de... Se va a apagar la conexión. Voy a cambiar un ratito de... Ya, ¿me escuchan, chicos? Sí, doctor. No, perdón, se me ha cambiado la red, se me apagó mi celular. Ya, entonces, como les decía, en este caso sí hay cocaína, sí hay la droga, pero esta no está coloreada como las personitas de esta membrana. Entonces, como va a reaccionar esta droga con los anticuerpos que ya están en la membrana, pero no están coloreados,
Entonces, por competencia, le ha ganado la droga que estaba en la orinita a estas personitas de aquí de la membrana. Entonces, de esa manera no colorea. Por eso acá esto es positivo y en el caso de que sí pinte la muestrita, es negativo. ¿Ya? Más o menos es el fundamento. Esto es importante conocer porque la mayoría de las pruebas son viceversa. Ya, por ejemplo, eso es muy importante considerarlo, chicos, porque cuando ustedes vean pruebas rápidas, generalmente cuando marcan las dos líneas es positivo, pero eso es por el comportamiento que tiene la pruebita. En el caso de las drogas, si no pinta, es positivo. Y ya saben por qué es. En el caso de que coloree, aunque sea suavito, es negativo. Ahora, esto es muy importante considerar. ¿Por qué? ¿Por qué me pintará más suavito y aquí más fuerte? Porque puede que en este caso sí haya la droga, ¿ya? Pero no esté en la cantidad necesaria, o sea, no esté en esa cantidad de las 10 unidades de marihuana, sino tiene 9, o tiene 8, o tiene 7. Entonces, por competencia, obviamente ha ganado las personitas de la membrana, pero está menos coloreado porque también había presencia en la orina. Entonces, esto obviamente tenemos que dar como negativo porque está coloreando, porque no sabemos, no podemos cuantificar si efectivamente había o no la marihuana o estamos con algún interferente, ¿ya? Entonces se reporta como negativo, pero es importante que nosotros consideremos que puede ser que esta persona haya consumido. Lo más ideal tal vez sea un poquito más adelante repetirle la prueba, o tal vez ya ha pasado el tiempo. Por ejemplo, ha consumido hoy lunes, o por ejemplo, hoy día es viernes, ¿no? Y el paciente ha ido, qué sé yo, va a venir la siguiente semana, el día jueves, ya ha pasado casi una semana. Entonces, la droga está en mínimas concentraciones, no pinta como tiene que pintar, pero sí está presente, pero ya no en una concentración que nosotros podamos decir es positivo, ¿ya? Eso también es importante considerar. ¿Me han entendido, chicos? Porque eso es importante. Si tienen alguna duda, me avisan, no hay ningún problema, les puedo repetir, ¿ya? De todas formas, en los episodios más adelante igual vamos a seguir viendo todo esto. En la parte práctica también lo vamos a ver, ustedes también lo van a leer, ¿ya? La fase postanalítica, como les había mencionado, chicos, es cuando nosotros ya vamos a poner, vamos a typear, vamos a introducir los datos obtenidos en la computadora, vamos a imprimir ese resultado y vamos a entregar al paciente. Pero no solamente consta de esas partes, sino que también nosotros tenemos que considerar cómo vamos a guardar nuestras muestras. Las vamos a congelar, las vamos a refrigerar, las vamos a dejar a temperatura ambiente, las vamos a almacenar durante un mes, durante 3 meses, durante un año, vamos a tener serotecas de hace 10 años. Todo eso entra dentro de la fase post-analítica, ¿ya? Que es muy importante también. Ahora, vamos a cambiar las letras acá, chicos, denme un ratito. ¿Me han entendido, chicos? Porque es muy importante. Sí, doctor. Ya, bueno, esto no puedo cambiar. Doctor, Sí. disculpe, y cuando sale no válido, hay una que no marcaba nada, es cuando esa prueba vino tal vez mal de fábrica, y la otra que marcó solamente las que tienen el que marca la T, Sí. anticuerpo. Está con el anticuerpo, ¿no? Sí. Ya. ¿Cuándo nosotros vamos a reportar un resultado inválido? Cuando el control no pinte o pinte muy suavito, ¿ya? Ahí hay que tener cuidado de cómo nosotros estamos reportando. Acá, por ejemplo, ustedes pueden ver, ¿no? Cuando es no válido. Aquí no está pintado el control. Por eso les decía que casi siempre el control está después de la muestra. Porque si aquí estaría el control, tal vez la muestra nunca llegó acá y nosotros reportamos como negativo y es positivo. Entonces, por eso primero pasa por la muestra y después llega al control. En el caso de que el control pinte muy suavito o no pinte, invalidamos la prueba. Y eso es por una falla desde el fabricante, ¿no? Y también es muy importante, por eso, cuando nosotros iniciamos un kit, hacer la prueba, porque nos ha tocado a nosotros. Hemos comprado paneles, compramos los paneles para drogas, y con el agua
reaccionaban toditos. Daba positivo para cocaína, para metanfetaminas, para anfetaminas, para benzodiazepinas, para todo nos daba positivo, solamente con agua. Y no es que el agua estaba mal la pruebita, porque daba con agua, daba con las orinas, con todo. Y ese era un error de fabricante, ¿no? Hemos cambiado el lote, ya después estaba todo bien. Pero cuando invalidamos, cuando el control no nos pinte bien. ¿Ya? Ahora esta parte, chicos, no lo puedo cambiar. Ya, pero a ver, vamos a ver si pueden apreciar por lo menos alguito. No, doctor, no se ve. Doctor, disculpa, ¿las pruebas rápidas tienen fecha de vencimiento? ¿Las qué, perdón? De las pruebas rápidas de las que hablo, ¿tienen fecha de vencimiento? Tienen fechas de vencimiento. Todas las pruebas tienen fecha de vencimiento. En caso, por ejemplo, de que nosotros, o sea, el tiempo ya haya pasado, muy probablemente, obviamente, no va a reaccionar bien, ¿no? Tienen su fecha de vencimiento. Pues no puedo cambiar de color. Cuando ya están cerca las fechas de vencimiento, ¿se las puedes seguir empleando o directamente ya? Las puedes emplear, no hay ningún problema. Pero tienes que correr sí o sí con tu controlcito. Sí o sí tienes que correr con el control. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos cuando ya el reactivo está en lo ultimito, corremos con un control sí o sí positivo y con un control negativo. Sí o sí. Ya, esta parte les voy a explicar, no se nota bien, ya, de todas formas en las diapositivas que les voy a pasar sí lo van a poder ver, no sé por qué se ha puesto blanco y no puedo cambiarlo. Ya, acá lo que nosotros vamos a ver, chicos, es más o menos el procedimiento que uno tiene que seguir para las drogas de abuso en orina, ya. Esto va a entrar al examen, esta diapositiva que no está acá, para que me atiendan y tengan una pregunta asegurada. ¿Qué es lo que pasa? Los resultados, cuando trabajamos nosotros con las pruebas cromatográficas, ¿ya? Nosotros vamos a decir si es positivo o si es negativo. Nosotros no podemos decir hay esta cantidad o hay esta concentración, porque es un método cuantitativo, ¿ya? No cuantifica como tal, sí mide una cierta concentración, pero no nos va a decir cuánto hay. Entonces, en primer punto, nosotros informamos ya sea como positivo o como negativo. Ahora, a considerar este detalle, un resultado positivo o negativo no puede interpretarse como presencia o ausencia de consumo de drogas. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros volvemos en este cuadrito y vemos acá, por ejemplo, para marihuana, la muestrita ha pintado menos. Puede que el paciente haya consumido droga, ¿ya? Ha consumido marihuana, pero ya ha pasado muchos días o ha consumido muy poca cantidad y la concentración que había de marihuana en orina es menor a lo que puede detectar. Por eso nos está dando un resultado negativo. Entonces, el paciente sí consumió, pero le estamos dando como negativo porque así ha sido. Tenemos una concentración menor del límite que podemos cuantificar. Por eso es importante considerar que si bien el resultado es negativo, nosotros tenemos que analizar qué, cuándo ha consumido, cuánta cantidad ha consumido. Si yo fumo ahorita, por ejemplo, son las 9:30, y a las 10 de la mañana yo estoy en el laboratorio para hacerme marihuana, lo más probable es que dé negativo, porque todavía no se ha metabolizado, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que considerar tiempos, cantidades, para poder dar el resultado. Efectivamente, nosotros tomamos la muestra cuando se aparezca el paciente. Y tampoco podemos decir, no, el paciente ha consumido a las 8 de la mañana, porque o no te va a decir, o tampoco por ética no puedes decir, sí, ha consumido y me ha dicho que a las 8 de la mañana ha consumido. No podemos con el tema de drogas, ¿ya? Entonces, un resultado negativo no siempre quiere decir que el paciente no ha consumido. Puede que sí lo haya hecho y que haya venido después de mucho tiempo o muy pronto al laboratorio a hacerse el análisis. Esto es importante considerar. ¿Por qué? Porque si un paciente, como les había mencionado en la anterior clase, si va el paciente
y llega al laboratorio y le hacemos nosotros el análisis, muchos de ellos ya saben. Por ejemplo, él sabía que vendía y él quería que le demos positivo para que sea como un consumidor y no como vendedor, porque es peor el castigo para uno que vende que para uno que consume, ¿ya? Entonces es importante considerar ese detalle. Ahora, vamos a ver nosotros lo que es el análisis de cribado. ¿Qué tenemos que comprender nosotros antes de hacer una prueba? Aparte de, obviamente, verificar la fecha de vencimiento, como nos decía su compañera. Y esta partecita va a entrar a su examen. Uno, tenemos que tener pruebas que nosotros sepamos que contienen una buena sensibilidad y una buena especificidad, ¿ya? Vamos a ver qué es sensibilidad y especificidad. Esta va a ser una pregunta, seguro, en el examen. Necesitamos que la prueba sea sensible y específica, ¿ya? Ahora, es muy importante comprender que podemos tener reacciones cruzadas con otros metabolitos. Todavía no vamos a ver con qué metabolitos, pero sí podemos tener reacciones cruzadas. Otro factor que tenemos que considerar es el periodo de ventana. Por 2 puntitos para su parcial. ¿Quién me explica qué es periodo de ventana? ¿Quién sabe qué es periodo de ventana? Doctor, puede ser cuando un paciente, por ejemplo, a ver, un ejemplo, le voy a dar con un paciente que tiene VIH. Su periodo de ventana quizás sea antes, todavía no está en su cuerpo, doctor. Ya, vas bien. ¿Cuál es? Puede que sea positivo, pero todavía no marcan las pruebas y demás. Exactamente. Ajá. Exactamente. ¿Cuál es tu apellido? Rodríguez Takuri, Ana Cintia. Ya. Muy bien, como nos decía su compañera. El periodo de ventana es ese periodo, como les decía, entre el consumo y cuando voy al laboratorio. Si yo consumo ahorita a las 9:30 y me voy a las 10, hay un periodo de ventana. ¿Por qué? Porque la droga todavía no va a estar en orina. Ya no va a estar metabolizada. Yo voy, me dan como un resultado negativo, pero yo sí he consumido. ¿Ya? Ese es el periodo de ventana. Como nos decía su compañera con el tema del VIH, a veces nosotros en pacientes con VIH hay que considerar 3 a 6 meses todavía. ¿Por qué? Porque si bien está con VIH, todavía nosotros no podemos detectar. Ya con los métodos convencionales, porque hoy en día para el VIH se puede hacer, por ejemplo, la carga viral, ¿no? Con eso ya pueden tener si es positivo o negativo. En el caso de las drogas podemos utilizar cromatografía de masas, cromatografía de gases, pero como no solemos tener en el laboratorio, al hacer las pruebas rápidas tenemos que considerar el periodo de ventana. Periodo de ventana significa desde que hemos consumido hasta que aparece la muestra en orina o en sangre, ¿ya? El periodo de ventana obviamente no se va a evidenciar esto, ¿ya? Acuérdense, estoy consumiendo a las 9:30 de la mañana y yo voy a las 10. En esa media hora no se va a metabolizar, no va a haber la droga en orina. Por lo tanto, estoy en un periodo de ventana que hay que considerar, ¿ya? Otro detalle que nosotros tenemos que considerar es el valor. Licenciado, disculpe. Sí. No sé si es mío, pero la imagen no se logra. ¿De la letra? Las letras son de color blanco. Sí, no se preocupen. En las diapositivas que les voy a pasar, esto es negrito. No sé por qué se ha cambiado. No puedo corregirlo ahorita desde Drive. Pero les voy a dejar, no se preocupen. De todas formas, ya les adelanto, al momento de dar su examen, yo les voy a pasar en Drive las diapositivas. Cuando quieren abrir las diapositivas, a mí me sale autorización para que tengan cuidado al momento del examen. En el examen no van a poder abrir las diapositivas. Bueno, además que les he pedido honestidad, ante todo, chicos. Ya esto les estoy dando para los que han ingresado a clases, que ya cada vez son menos. Entonces, para los que ahorita han entrado a clases y me están escuchando y se están anotando tal vez, van a tener esta respuesta hecha, ¿ya? Ahora, les voy a explicar lo que es el valor de corte. El valor de corte o el cutoff, ¿ya? ¿Qué significa el valor de corte? Ya les he explicado, ¿no? Nosotros tenemos aquí la tira para marihuana y les había dicho, ¿no? Que tenemos, ahorita vamos a ver como 10 unidades para marihuana.
Este es nuestro valor de corte o nuestro cut-off. ¿Qué significa? Que si tenemos en la orina mayor concentración a 10 unidades para marihuana, va a ser positivo. Pero si en la muestra tenemos menor concentración a 10, va a ser negativo. Ese es nuestro valor de corte que nosotros tenemos que saberlo. Al momento de revisar las pruebas que nosotros tenemos el prospecto, ahí te dice, ¿no? 50 miligramos de cilitro, 100 miligramos de cilitro. Y eso es importante, porque si tenemos estos factores acumulados, el periodo de ventana, una baja sensibilidad, baja especificidad, tenemos aquí, por ejemplo, en vez de que sea 10, que tiene una buena sensibilidad, tiene, qué sé yo, 200, ¿no? Entonces la prueba pierde esa calidad como prueba diagnóstica. Y nosotros tenemos que ver cuál es el valor de corte o el cutoff. Es ese límite del cual por encima son positivos y por debajo son negativos. ¿Ya? No les voy a pedir que me detallen, que me describan, pero tienen que comprender un poquito más o menos qué son estos términos que les va a servir toda su vida. Esto les voy a pasar de todas formas bien. Acá tenemos un gráfico donde les voy a explicar un poquito lo que es la sensibilidad y la especificidad. ¿Ya? Todas las pruebas que nosotros vamos a utilizar van a tener una sensibilidad y una especificidad. Ahora, esta línea de acá que ustedes están viendo es nuestra línea de corte o nuestro cut-off, ¿ya? ¿Cuál es la idea? Si al momento nosotros de procesar una muestra, todos los que son positivos caen dentro de los que tienen que ser positivos, estamos hablando que trabajamos con una sensibilidad muy alta, ¿ya? ¿Por qué? Porque este positivo no me va a dar negativo, ¿ya? O si en algún caso alguno me llegaría a dar, es mínimo, ¿ya? Por lo tanto, nosotros acá tenemos una muy buena sensibilidad. Ahora, todos aquellos que son negativos, si se fijan, aquí está mi punto de corte y toditos me están dando negativos. Por lo tanto, tiene una muy buena especificidad, porque aquellos resultados negativos no me van a dar positivos. Nosotros lo que tenemos que buscar es tener este parámetro, ¿ya? Es complicado, es difícil encontrar buenos métodos, pero hay. Tenemos que contar con buena sensibilidad y con buena especificidad, ¿ya? Por lo contrario, si ustedes analizan este cuadrito, se van a fijar que los positivos, hay una parte que ya ha entrado dentro de los negativos. Por lo tanto, tenemos un falso negativo. Un falso negativo. ¿Por qué un falso negativo? Porque este paciente que está ingresando acá sí había consumido droga, pero tal vez la droga estaba en menor concentración, por eso en el punto de corte me está dando como negativo, como habíamos visto esa pruebita de marihuana, ¿verdad? Ahora, en el caso de esos pacientes que nosotros, esas personas de Potosí, que trabajan manejando camión, que pictean constantemente, ellos eran negativos porque no consumían cocaína. Pero nosotros al hacer la prueba han caído en este grupo de los positivos porque había algún elemento interferente. Entonces teníamos un falso positivo. Mientras mayor cantidad de pacientes con falsos positivos o falsos negativos tengamos, la sensibilidad va a ir bajando y la especificidad también, ¿ya? Y lo que nunca tenemos que tener, aquí tenemos una línea de corte, pero fíjense el tamaño de este cruce. Si aquí teníamos 2 pacientes falsos positivos, 2 pacientes falsos negativos, aquí ya vamos a tener casi mitad, ¿no? De los 100 pacientes positivos, por lo menos unos 30 me darán negativos. Entonces, por lo tanto, tenemos una muy baja sensibilidad y una muy baja especificidad. ¿Ya? ¿Queda claro este cuadrito? ¿Me han comprendido? Sí. Ya están cansaditos. Doctor, Sí. disculpe, esa sensibilidad y especificidad lo determinan esas pruebas de las que nos habló anteriormente. Exactamente. Aquí les voy a mencionar algo muy importante que se hace, ¿no? Nosotros en el laboratorio lo que tenemos que hacer
nosotros nos dan las pruebas, ¿no? El kit, ya sea las pruebas rápidas, los ELISAs. Y ellos, los fabricantes, ya nos dan un valor de sensibilidad y un valor de especificidad. Les voy a mostrar en un cuadrito cuando hagamos la parte práctica. Ahí ellos ya nos dan 96% de sensibilidad, 98% de especificidad. Lo que nosotros tenemos que hacer es verificar si es así la técnica o no. ¿Cómo se hace eso? Los voy a matar ahorita si les explico esa parte, pero es un cuadrito donde nosotros tenemos que ver, es un cuadrito, si tienen la opción de revisar en internet, es el cuadrito 2x2 para verificar sensibilidad y especificidad, ¿ya? Lo que nosotros tenemos que ver es, de todos los positivos que nos tienen que dar positivos, ¿cuántos nos dan negativos? ¿Ya? Lo mismo, de todas las pruebas negativas que deberían ser negativas, ¿cuándo nos dan positivos? En base a esos detalles, en esta tablita 2x2, nosotros vamos a poder determinar sensibilidad y especificidad, verificando que si esos 98% que me estaba diciendo el kit, efectivamente para mi población es el 98% o no. Y eso nosotros ya tenemos que hacer en el laboratorio. Les voy a explicar esta parte la siguiente semana, al momento de iniciar, para que me comprendan biencito, ¿ya? Es algo que no nos suelen dar, no solemos ver en la facultad, pero les va a servir al momento de que ustedes estén trabajando, incluso como internos tengan una idea de qué es lo que se hace. Porque la mayoría de los laboratorios lamentablemente no lo hace, por dos motivos. El primero es que te sale obviamente muy costoso. Si te compraste un kit que te cuesta 10,000 bolivianos, todo ese kit lo vas a gastar en utilizar para comprobar la sensibilidad y especificidad, ¿no? Entonces, por el tema económico, la mayoría no lo hace y confiamos con lo que nos está dando el proveedor. Pero es importante comprender cómo lo vamos a hacer. Yo este último hice una monografía para comprobar sensibilidad y especificidad justamente de la BCG en el laboratorio. Entonces, de esa manera, les voy a explicar lo más facilito y resumido posible. Ahora, dentro de los métodos de análisis, pero saben que, chicos, lo vamos a dejar aquí. Los voy a matar y necesito que comprendan esta parte biencito. Tenemos la siguiente semana, hasta donde lleguemos, vamos a dar el examen, ¿ya? Son temas relativamente cortitos, pero esta parte es muy importante porque vamos a ver, por ejemplo, acá les voy a dar un pantallazo, ¿no? Las metanfetaminas. ¿Qué metabolitos suelen presentarse? ¿Cuál es más o menos el tiempo de vida media que tienen? Aquí, por ejemplo, en las orinas ácidas suele presentarse mayor cantidad de metanfetaminas. Vamos a ver lo que es la marihuana, la cocaína, vamos a ver otras drogas dentro de los opiáceos. No es mucho, pero necesito que estén concentrados. Y ahorita ya no están. ¿Ya? Entonces, aquí lo vamos a dejar, chicos. Hasta donde lleguemos vamos a dar el examen. No hay ningún problema. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, disculpe, buen día. ¿Será que podría volver a repetir la preguntita que entró en el examen? Que se me entrecortó, mi señor. Ya, no la escuché bien. Les voy a regalar esa preguntita porque no se notan acá. Ya, lo único que quiero que sepan es, yo les voy a poner la definición y ustedes tienen que saber a qué yo me estoy refiriendo. Por ejemplo, si les estoy hablando, digamos, una concentración que nos permite identificar cuáles son positivos y cuáles son negativos, ¿qué será? Eso será reacción cruzada, periodo de ventana o valor de corte. Les estoy diciendo, la concentración, la cual me va a decir que por encima son positivos y por debajo son negativos. Valor de corte. Ahora, si yo les pongo, por ejemplo, un ejemplo y les digo, no sé, consumí, como ahorita les he dicho, ¿no? Persona que consumió droga a las 9:30 y a las 10 va a hacerse la prueba en orina. La prueba reportamos como negativo. Esto será una reacción cruzada, un periodo de ventana, un valor de corte. ¿Qué va a ser? Periodo de ventana. Exactamente. Ahora, si yo les digo, tenemos un paciente que pichea constantemente, va al laboratorio para cocaína y nos da un falso positivo, ¿qué será? ¿Periodo de ventana, valor de corte o reacción cruzada? Reacción cruzada. Reacción cruzada. Ya tienen 100. Más o menos, chicos, esa es la forma en la que yo pregunto en los exámenes. No me invento las preguntas. Lo que les estoy explicando ahorita
Eso les voy a volver a preguntar. Ya, lo mismo, así como ahorita están leyendo, esas son las preguntas. Por lo tanto, no necesitan ni siquiera abrir las diapositivas para responder. Si me están atendiendo y tratan de escucharme un poquito, sé que es tedioso y pesado, pero si tratan de concentrarse un poquito, se van a sacar 100. ¿Ya? ¿Podrías repetir la parte final, por favor? Ese de la reacción de la segunda y tercera pregunta. Me perdí ahí. Solo es una preguntita. Ya, les vuelvo a explicar. Periodo de ventana es ese tiempo en el cual la persona, para nuestra materia les estoy explicando, en el cual la persona ha consumido la droga, pero no ha pasado el tiempo necesario para que el metabolito aparezca en orina o aparezca en sangre, ¿ya? Por lo tanto, nosotros le damos negativo pese a que la persona ha consumido. ¿Por qué? Porque está en un periodo de ventana, ¿ya? Todavía no se ha metabolizado la droga. Mientras que la reacción cruzada es cuando nosotros vamos a reportar un resultado, lo más probable positivo, cuando el paciente es negativo. ¿Por qué? Porque hay una reacción cruzada entre metabolitos. En vez de buscar, no les voy a complicar ahorita, por ejemplo, el metabolito de la cocaína es la benzoilergonina, ya, su principio activo. Lo que va a pasar, en vez de detectar este compuesto, vamos a detectar uno similar, pero era porque pichaban los trabajadores. Entonces hay una reacción cruzada entre el compuesto activo de la cocaína y ese metabolito posterior a haber pichado, ¿ya? Eso es una reacción cruzada. No estás reaccionando con el que deberías reaccionar, sino con uno parecido, ¿ya? Entonces es eso. No sé si han comprendido bien, pero esa va a ser una preguntita de examen. Gracias, doctor. ¿Listo? Doctor, disculpe, ¿y eso también no sería un falso positivo? Por eso. Puede darse. Generalmente es un falso positivo la reacción cruzada. Generalmente, ¿no? Casi es muy poco probable que tengamos un resultado falso negativo. Generalmente vamos a reportar como falsos positivos, ¿no? Exactamente. Doctor, Está bien, doctor, gracias. Sí. entonces la prueba no estaría con alta especificidad, sería, ¿no? Exactamente. Me se entendió muy bien. Porque en vez de detectar negativos, nos está detectando como positivos. Muy bien, me has comprendido bien. ¿Hay alguna pregunta más, chicos? No. Listo, muy bien. ¿Ya? Respecto a la parte práctica, hay 2 o 3 alumnos que me han escrito, no les he podido responder. Les voy a incluir en la lista. He hablado con el doctor Saavedra, ha habido mucha confusión, no podemos coordinar bien, lamentablemente, pero ya lo hicimos. Me dijo que hay algunas clases que sí las van a pasar sincrónicamente, como estamos pasando ahorita, ¿ya? Pero más que todo va a ser para aclarar ciertas dudas, lo mismo que nosotros vamos a hacer después de teoría, si nos da tiempo, porque me estoy dando cuenta de que no nos alcanza el tiempo. Lo mismo va a hacer el doctor, pero en algunas ocasiones. En otras solamente se va a subir tareas, les va a subir material, van a tener que hacer esa partecita y nada más. O sea, no van a pasar como tal los jueves. Pero me imagino que en algunas ocasiones, porque eso es lo que me he dicho, sí van a pasar sincrónicamente, ¿ya? De todas formas, a los alumnos que ya les he registrado, se van a cambiar, van a estar conmigo. O sea, pertenecen al grupo del doctor, obviamente, pero pueden pasar conmigo, no hay ningún problema. Yo los tengo registrados en lista, esas notas yo le voy a enviar al doctor, ya, o sea, no hay ningún problema con el horario, pero todos los que pasan con el doctor Saavedra y no tienen ese problema, pasen con él, por favor, chicos, ya, si no nos van a observar. Pero para los otros que sí tenían problemas y me han mandado su respaldo, no hay problema, pueden pasar conmigo. Yo voy a tener las calificaciones, pero el doctor Saavedra las va a subir. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta de esa parte. Doctor, no está pasando clases de laboratorio, ¿verdad, doctor? No, todavía no. Van a disculpar, chicos, estas 2 semanas ha sido una locura para mí. Pero este fin de semana les voy a subir sí o sí las grabaciones. Más bien ahorita lo voy a detener estito. Les voy a subir las grabaciones, les voy a subir ya está. Todo el material, como les digo, yo les voy a subir en Google Drive por 2 motivos. El primero, sé que son muy honestos, pero siempre hay gente que no asiste a clases
y que viendo las diapositivas va a tener las respuestas de los exámenes. Entonces, por ustedes y por los que hacen un poquito de esfuerzo para entrar a clases, les voy a dejar en Drive, ¿ya? Así que los que vayan ingresando, sí o sí me va a avisar quiénes están entrando a ver las diapositivas, para que tengan un poco de cuidado. Después prácticas, vamos a empezar la siguiente semana, les voy a subir el material. La primera práctica obviamente es bioseguridad, vayan revisando esa partecita porque yo creo que la siguiente vamos a dar el examen también de bioseguridad, que es lo mismo que han visto todos estos años, ¿no? ¿Alguna pregunta más, chicos? No está, hemos hablado y le hemos mandado el saldo ya. Eso Permítame, ahorita está hablando Juliana Beltrán, por favor, primero ella. No le podía entender. Le preguntaba qué días estaba pasando práctica con usted, no estaba en nada. Ya, conmigo va a ser el viernes después de teoría, ya. Creo que tienen a las 10 clases de fisiopatología, o... Sí, ¿verdad? Sí, doctor. Ya. Entonces, vamos a ver. Lo que pasa es que igual van ingresando un poquito tarde y eso nos afecta un poco. Pero yo creo que vamos a pasar el viernes de 9:30 hasta las 10. Es cuestión de 20 minutos, chicos, la parte práctica, no es más. Porque lo que estamos viendo en teoría lo vamos a aplicar en la práctica. Lamentablemente, ahorita no se puede hacer mucho. Entonces, es más explicarles las dudas que se vayan a presentar. Nada más. No se puede hacer mucho más ahorita. Estoy tratando de conseguir videos de laboratorios en La Paz. Ojalá me puedan proporcionar para dejarles en la plataforma para que vean más o menos estos equipos, cómo se está haciendo y todo eso. Pero si no, por lo menos teóricamente algo van a saber, ¿no? Voy a hacer todo lo que se pueda para que aprendan bien la parte práctica también. María Belén Subieta igual estaba preguntando algo. Sí, doctor, los que no tenemos grupos en plataforma, ¿con qué doctor vamos a pasar? ¿Tú me has escrito? Porque hay dos personas, un chico y una chica que me han escrito. Sí, ¿sí, verdad? Ya, ya me han habilitado el e-docente como tal, entonces ya les voy a poder registrar. Yo creo que les voy a registrar conmigo para que no haya problema, ¿no? Está bien, doctor. Ya, les voy a avisar de todas formas porque el sistema directamente ya te bota los grupos. Ahora, si yo puedo incluirles en alguno de los que yo tengo, no hay ningún problema para evitar problemas. Doctor, a partir de esta semana vamos a pasar. Desde la siguiente semana, chicos. Ya. Voy a hacer todo lo posible desde que la siguiente ya empecemos a pasar. Nos falta terminar el avance para el examen que tienen el próximo sábado. Pero yo creo que bioseguridad sí ya lo vamos a empezar a hacer. Ya lo voy a subir a la plataforma para que ya lo vayan viendo. Si no pasamos desde la siguiente, la subsiguiente ya estaríamos en la parte sincrónica viendo la parte práctica. ¿Ya? Ahora, no vamos a pasar en nuestros horarios establecidos de práctica, ¿ya? Por dos motivos. El primero sí que hay muchas personas que no tienen la factibilidad de poderse conectar en diferentes horarios, ¿ya? Entonces solamente vamos a mantener el día viernes después de teoría. Esto es para que la mayoría pueda asistir también, ¿ya? De todas formas, como ustedes saben, tengo control de asistencia y eso también les va a ayudar en caso de que necesiten nota. Que espero que no pase eso. Ya. Sí. Entonces, en caso de lo que hemos hablado, ya es un hecho, digamos, que estamos cambiados a alguno de sus grupos. Sí. No, como les digo, o sea, van a pasar conmigo, no hay problema, lo vamos a hacer el día viernes, pero van a quedar registrados en los grupos del doctor. Ya, o sea, yo les voy a calificar, yo les voy a evaluar, pero esas notas yo le voy a mandar al doctor para que él las suba. Pero van a ser las notas que ustedes van a tener conmigo. De eso no se preocupen. Ya doctor, es que les decía porque los doctores ya igual vio tarea para hacer o no hacer también. No se preocupen, como hemos hecho el cambio, él me dijo que no había ningún problema. O sea, van a seguir con el grupo del doctor. Como yo tengo la lista, las notas que ustedes obtengan conmigo, esas notas yo le voy a dar al doctor para que al momento de subir, él se encargue de eso. Pero van a ser las notas que van a tener conmigo. Ya, no se preocupen de esa parte. Los exámenes, de todas formas, son exámenes en conjunto con el doctor. Van a dar el mismo día, entonces no hay problema. Más que todo es para las tareas, que eso lo van a hacer conmigo. Que en general va a ser lo mismo también, lo mismo que el doctor les va a ir dando, yo también.
Doctor, una consulta. Sí. El doctor Saavedra ya ha avanzado en sus clases prácticas y yo estoy en uno de esos grupos prácticos, pero no, hasta ahora no he podido ingresar. ¿Vos tienes algún problema, pero con la parte práctica o...? Sí, con el horario tengo choques. Ya no hay problema, como les digo, si me han mandado y ya les he dado ese mensajito de confirmación de que les iba a registrar, están conmigo, no hay problema. Me refiero a que están conmigo en la parte de que van a pasar el viernes y van a tener las notas conmigo. De todas formas, pertenecen al grupo del doctor Saavedra, ¿ya? Pero como les digo, las notas yo le voy a proporcionar a él lo que ustedes obtengan conmigo. Está bien, doctor, pero me ha dicho que que voy a pasar los días jueves de 4 a 6 con el doctor Saavedra. ¿Cuándo te he dicho eso? La anterior semana me dijo, doctor. Ah, no, pero yo he hablado recién esta mañana con él. Me comuniqué con el doctor y me dijo que no había problema del cambio, que iban a pasar conmigo. Entonces yo ya le he comentado, ya le he dicho esta situación. Yo le voy a proporcionar las notas que ustedes se saquen conmigo, pero pertenecen a esos grupos, ¿ya? O sea, no podemos cambiarles y moverles a mis grupos porque nos van a observar. Tiene que haber un cupo límite. Entonces no podemos eso. Pertenecen al doctor, pero las notas yo las voy a tener. ¿Ya? Está bien, doctor. Listo. Gracias. Bien, creo que no hay otra pregunta más. Entonces nos vemos la siguiente semana, chicos, ¿ya? Van a revisar el campus. Doctor, una pregunta, por favor. Sí. Sobre el material de sistemas para el examen del día sábado, ¿no sería posible, doctor, que nos brinde el más antes posible para ir estudiando y así? Y la parte que la otra clase vamos a estar estudiando también nos podría estar dando por adelanto, así para ir estudiando y no estar leyendo un día antes para el examen igual, ya que de usted su teoría es el viernes y el sábado va a ser nuestro examen. No Por favor, no sé si hay una persona... se podría hacer eso. Hoy día ya les voy a subir su material. No se preocupen, chicos. De lo que vamos a avanzar el día viernes igual. Todito lo que hemos avanzado y lo que vamos a avanzar el viernes. Ya están las diapositivas. Solo que no he tenido tiempo para subirles, chicos. Van a disculpar. Pero hoy día les subo. Hoy día sí o sí les subo. No se preocupen. Las grabaciones, todo. Está bien, doctor. Gracias. Listo. Gracias, doctor. Que les vaya bien. Doctor, una pregunta. Sí, claro. ¿A qué hora van a empezar las clases de práctica? Lo más seguro es 9:30. Es que mucho depende de la teoría que vayamos a pasar. Pero lo más seguro es de 9:30 hasta las 10 menos 5, 10 menos 10, más o menos. Ya, gracias, doctor. Listo. Doctor. Sí. Una última pregunta. Sí, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo podemos saber si ya nos anotó en su lista los que teníamos choque? Ya, mándenme otra vez un mensajito. Tengo muchos mensajes. Mándenme un mensaje y yo voy a verificar si ya están en la lista con el cambio correspondiente. Ya, gracias. Listo. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenos días. Hasta luego. Que les vaya bien. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor, y gracias. Hasta luego.